Hola, buenas noches amigos de CML Noticias y Alma Cárdenas. Esta noche tenemos una entrevista muy especial y pues desde México nos acompaña un gran personaje, una gran psicóloga, una maestra terapeuta y que hoy vamos a aprender muchas cosas muy interesantes. Quédese pendiente porque nos acompaña Ana Karen Uruchurtu Gutiérrez. Uruchurtu, ¿de dónde es ese apellido? Buenas noches. Buenas noches, Alma. Muchas gracias por la bienvenida. Es español y como dato curioso, ¿qué crees? El único mexicano que iba en el Titanic era Uruchurtu y era de Sonora, familiar, entonces de allá viene. Oh, pues excelente. Ana, cuéntanos, ¿qué haces en México? ¿Cómo va tu profesión? ¿Cuántos años tienes de estar dando terapias? Platícanos algo para que la gente de CML Noticias y el mundo te conozca. Ay, muchas gracias. Pues mi nombre es Ana Uruchurtu, yo soy psicóloga educativa, soy maestra en psicoterapia transpersonal, que es la cuarta fuerza de la psicología, que se encarga de trabajar toda la parte espiritual también. No necesariamente religiosa, pero sí abordar como esa expansión de la conciencia del ser humano. Y actualmente estoy en el doctorado en desarrollo humano, a punto de terminarlo. Me dedico a trabajar en la consultoría académica, también en la psicoterapia con ese enfoque transpersonal, principalmente en adultos, y damos conferencias encaminadas a la inteligencia emocional, al desarrollo humano, la autoestima y el autoconcepto. Fíjate que una gran profesión en estas épocas que vivimos, pues se necesita siempre algún guía. Hay muchas personas que no saben cómo expresarse, cómo integrarse a la sociedad y sobre todo pues con la pandemia que tuvimos, pero de eso vamos a platicar en un momento más. Primero dime, en tu carrera, ¿cuáles son los casos más frecuentes que has visto? Fíjate que la pandemia fue un parteaguas que tuvimos como sociedad. Todos vivimos un duelo a nivel personal, pero también a nivel mundial. Y los casos que más se despuntaron en edades nunca antes vistas fue el de la depresión y de la ansiedad. Son los casos más comunes que tenemos. E incluso la OMS nos dice que la discapacidad más grande de los últimos 30 años, adivina cuál va a ser o cuál está siendo, vaya. Pues no sé, tú dime. La depresión, es la depresión. Justo, que es un trastorno, lo tenemos en el DSM-5 o en el CIE-10, hay varios manuales diagnósticos que nos habla de un sentimiento profundo de tristeza y un desinterés especial en todas las actividades que se van viviendo en el día a día. Y lo vemos hoy desde edades más tempranas, por eso es sumamente importante empezar a hablar de la inteligencia emocional y no esperar a que la persona crezca y sea adulta, porque son estas primeras etapas indispensables para poder fortalecer el autoestima y el autoconcepto, ya que digamos que de manera fuerte se desarrolla de los 0 a los 12 años. Después lo vamos trabajando, pero sí o sí como sociedad tenemos que darle una primordial importancia a la inteligencia emocional. No es algo nuevo lo que nos dice ya la psicología positiva o las ciencias humanistas, que si bien el IQ va a ser importante, la inteligencia emocional es un factor determinante del éxito de todas las personas. Qué interesante. Eh, las personas que entran en depresión, pues tienen algunas características muy importantes. ¿Nos podrías mencionar algunas para que la familia que a veces está inmersa en otras situaciones no se da cuenta y no conoce el peligro que se encuentra su hijo, su esposo, su mamá o quien esté padeciendo esa depresión y los alcances que puede tener? Porque tú sabes que una depresión puede llegar hasta el suicidio, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían las características que nos dirías a las personas comunes que pongan atención y que digan, esto le está pasando algo a mi hijo o a mi esposo? Platícame. Como esos foquitos rojos, ¿no? De pronto. Algo importantísimo ubicar es que cuando decimos depresión, a veces asociamos a esa persona que siempre está ensimismada, ¿sabes? Como hacia abajo y demás, pero la depresión tiene que ver con cambios súper fuertes en el estado de ánimo. Es decir, estar o muy triste y de pronto muy enojado, dormir mucho o no dormir nada,
comer mucho o no comer nada. Sin duda, las emociones pasan. Las emociones es muy importante ubicar que no se controlan, se regulan. Es normal que yo me pueda sentir triste ante un evento que ocurrió. Es normal, es una emoción. Sin embargo, si esta tristeza perdura y empieza a permear en otras áreas de mi vida, es un factor determinante para decir algo está pasando. En el caso de los más pequeños, los cambios a nivel escolar en lo académico, ya sea en la baja de calificaciones o los problemas sociales y la falta de sueño, son un tema importantísimo que sí o sí tenemos que empezar a ubicar. En los adultos, estos cambios en los roles, de pronto ser muy activos y de pronto no hacer nada, y principalmente esta pérdida del interés, es algo que tenemos que empezar a tomar en cuenta. ¿Por qué? A veces como que lo minimizamos y decimos, no, esto va a pasar hasta que ya esté súper mal, queremos intervenir. Y no nos damos cuenta que si lo trabajamos desde la prevención, empezando a ubicar estas señales, son un factor importantísimo para no llegar, como bien lo dices, a un suicidio. La mayoría de las personas piensa que en un suicidio la persona se siente tan triste que llega a acabar con su vida, ¿no? Pero realmente cuando se llega a un suicidio o a un intento de, la persona deja de sentir, por lo tanto empieza a autolesionarse, ya sea a cortarse, a quemarse, a moretearse, porque busca sentir de alguna forma. Por eso es muy importante que empecemos a ubicar aquellas cosas que nos empiezan a incomodar y buscar entender de dónde viene, porque no está mal sentir enojo, no está mal sentir tristeza, todas las emociones tienen un para qué, tienen una función adaptativa, pero si esto me lleva a bloquearme por completo y a evitarme desempeñarme como yo lo hago normalmente o como a mí me gustaría, es muy importante poder pedir ayuda y que a veces nos cuesta muchísimo, ¿no? Ya sea que estemos pequeños o que seamos grandes por este estigma social, pero si nos sentimos mal del estómago, vamos al doctor, si nos duele la muela, vamos al dentista. ¿Por qué no invertir lo mismo en nuestra salud mental, que es tan importante para todos? Fíjate, eso es muy importante y se ve mucho en la actualidad, como decías. Y otra de los temas que me gustaría que profundizáramos, porque también va por ahí, es la dependencia emocional. Háblame de eso. Claro que sí. En la dependencia emocional, ¿qué es lo que se busca? Poder encajar vínculos emocionales o emotivos con otras personas, pero de una manera inadaptada. De hecho, en el DSM-5 nos marca como un trastorno de la personalidad dependiente esta situación. Y aquí algo indispensable es ubicar que nuestra grabadora de la infancia se vuelve lo que vamos escuchando en nuestra voz interior en el día a día como adultos. De los 0 a los 6 años, lo que nos dicen nuestras figuras paternas, ya sea papá, mamá, algún cuidador, se nos quedan tan grabados. Por eso esa parte de o eres muy bueno, o eres muy malo, o eres muy enojón, se empiezan a introyectar. ¿Qué pasa después? De los 6 a los 12 hay otro 25% y de los 12 en adelante tenemos el otro 25%. Por lo tanto, que vivimos, digamos, en nuestra niñez adolescencia es indispensable. Cuando yo no me siento suficiente, cuando yo siento que no puedo, voy a empezar a conectar con otras personas desde la necesidad, buscando, como nos habla Hollywood o las películas de Disney, que otra persona me rescate. E imagínate, o sea, qué importante o qué fuerte darle al otro la responsabilidad de que tú seas feliz. Cuando buscamos esto, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener relaciones insanas, dependientes, que más que hacernos crecer, nos va a llevar a limitarnos. Porque en el ser humano es importante ubicar que somos proceso. Y si bien tal vez no tuvimos como la mejor infancia, entre comillas, o vivimos situaciones traumáticas, porque la psicología también genera traumas. El trauma no únicamente está en el golpe, está en el diálogo, está en la interacción, está en el discurso. Y si yo veo que siento que no puedo y me aferro al otro, imaginemos que estamos agarrados con una cadena, ¿no? Y en lugar de quererme soltar, me quedo reforzando ahí porque me da miedo estar solo. ¿Qué es lo que pasa? Hay adultos que en realidad nunca se vuelven adultos. Son como esos niños pequeños buscando sí o sí la protección del otro,
aunque esto no sea de manera saludable, y aunque esto me lleve a limitarme como ser humano y como persona, por lo cual obviamente ese resplandor que existe en cada uno nunca se va a dar. Y es ahí cuando hablamos de los enganches o de esas relaciones que aunque sabemos cognitivamente que no nos hacen bien, decimos, es que no me puedo ir, es que no quiero. Y recordemos que el cerebro es tan maravilloso, pero también es tan literal que todo lo que yo me digo, me lo creo. Y yo podré ir con el mejor psicólogo, sacerdote, la señora que lee las cartas, lo que tú quieras y creas. Sin embargo, si yo no estoy dispuesto a ampliar mi conciencia, constantemente voy a seguir en este círculo vicioso que me lleva a depender del otro y a ponerme en un estado de indefensión. Yo creo que aquí es muy importante porque a veces la dependencia no solo es de la pareja, siempre a veces buscan a alguien más que pueda suplir, como tú dices, esos traumas que vienen eh, pues del pasado, ¿verdad? O de la familia. Y a veces, y lo estamos viendo en la actualidad, las parejas ya no se respetan, hay muchos divorcios. ¿A qué crees que se deba? Hay varias causas, incluso el INEGI lo marca y lo ha investigado muchísimo. Por ejemplo, en el 2021, que fue el último estudio que hizo, de 100 matrimonios, 33 terminan en divorcio. Las mujeres se casan alrededor de los 30, los hombres a los 33 y a los 40, 41 se divorcian. ¿Y por qué tiene que ver esto? Y veamos la historia. La historia cambia y no podemos aferrarnos de pronto a los patrones del pasado, ¿no? A lo que se vivía antes. Veíamos cómo los matrimonios eran arreglados y te casabas para toda la vida, y a veces dicen, no, pero es que antes no se divorciaban porque sí había compromiso. En ocasiones sí, pero también había una carga social y un estigma muy grande, donde era el carga tu cruz, ¿no? Ni modo, ya te casaste. Yo siempre les digo a mis pacientes, si se enamoran, no se casen, no se casen enamorados. ¿Por qué? El enamoramiento es algo que nos pasa, es algo que sucede. Dura aproximadamente 1 año, 6 meses, y lo que ocurre es que la oxitocina se eleva, la hormona de la felicidad, y nos frena realmente esta capacidad de raciocinio que se encuentra en la corteza prefrontal. Por eso idealizamos, por eso tenemos el amor romántico y vino el príncipe y me rescató, y no nos damos cuenta que el enamoramiento y el amor son cosas completamente diferentes. Cuando esto baja, cuando ya empiezo a ver normal, a ver la realidad, cuando me quito los lentes, yo digo, es que no es como yo pensaba, es que ya no siento bonito. Y nunca vas a sentir igual de bonito como en el enamoramiento. Por eso es muy importante entender que el enamoramiento sirve para conocerme, pero después de que esto acaba, yo tengo que ver en el otro cuál es su forma de amar y cuál es mi forma de amar. Porque los principales problemas en los divorcios hoy en día tienen que ver con la falta de comunicación, con las infidelidades, que más que el hecho de esta traición de me puso el cuerno, tiene que ver con que los acuerdos que tenían implícitos o explícitos se rompieron. Y cuando esto ocurre, hay muy poca probabilidad de que el matrimonio salga adelante. De que se puede, se puede. Pero tenemos que entender las causas que nos llevó a esto, porque en la mayoría de los matrimonios hoy en día se vive muchísima violencia, no únicamente física, también psicológica. Y esta parte del no respetarse tiene que ver porque, a empezar, a veces ni se conocen. Nos enseñan a hablar, pero no a comunicarnos. Yo creo que porque estoy diciendo 1000 cosas, el otro me entendió. Y el poder darnos ese espacio para ubicar y vemos el teléfono descompuesto, ¿no? A veces el mensaje no llega como debe y yo doy por sentado que el otro lo entiende. Y la cultura mexicana pasa mucho, ¿no? Lo hice para que se diera cuenta y el otro nunca se da cuenta. Entonces empezamos a ser dos personas que viven en el mismo lugar, pero que no se comunican y a veces creemos que la infidelidad es lo peor que puede pasar y si bien no es algo bonito, el hacer el otro a un lado, el vivir en una relación donde yo mando y tú me obedeces, tú me sometes, eso tarde o temprano obviamente va a traer problemas. ¿Por qué? Porque ya no somos un equipo contra el problema. Somos tú y yo peleando para ver quién tiene la razón. Entonces, cuando peleamos desde el yo quiero ponerme sobre ti, la relación jamás va a funcionar. Por eso vemos que hoy
muchas parejas se divorcian, incluso sin darse la oportunidad de conocerse, porque el nivel de violencia llegó a tal grado que ya sobrepasó toda esta parte. Y la violencia hoy en día es más psicológica que física, según de acuerdo a las cifras que nos marcan las investigaciones. En ese sentido, ya cuando llegan a un estado emocional grave, ¿a quién deben de acudir? Y ahí mismo dime cómo deben de tratar la pareja que ya está muy emproblemada, su vida delante de los niños para que no se den cuenta, o para que ellos acepten que va a haber una separación. ¿Cómo? Ok, ¿cómo sería el proceso? Paso número uno, si esto ya me sobrepasó, lo ideal es ir al psicólogo, ya sea terapia personal o ya sea terapia de pareja. El psicólogo sería como esta primera instancia en relación a la salud mental para poderla atender. Cuando ya hay una patología más grave, en ocasiones se trabaja a la par con un psiquiatra. ¿Qué es lo que hace el psiquiatra? Te hace tu anamnesis, en ocasiones te receta un medicamento y este medicamento lo que hace es, digamos que está el cerebro y va a haber un espacio intersináptico. Cuando hay una patología, los neurotransmisores de la felicidad no pasan, digamos que se quedan aquí y se regresan. Por eso yo me siento mal todo el tiempo. Lo que hace la pastilla que te da el psiquiatra es fomentar que esos neurotransmisores se segreguen y lleguen al siguiente lugar para que me sienta un poco mejor. Cuando esto no ocurre o cuando yo voy únicamente al psiquiatra y no lo acompaño de un tratamiento psicológico o de una reflexión, el día en que yo deje de tomar la pastilla, se va a acabar ese efecto. De aquí radica la importancia de la reflexión y de ubicar qué me está pasando, dónde estoy ahorita y a dónde quiero llegar. Porque grandes problemas de pareja tienen que ver con imponer, digamos, los hábitos que vamos cargando de nuestra casa. Y no nos damos cuenta que en una pareja es lo que yo aprendí, lo que tú aprendiste y cómo le hacemos para que lo mejor de estos mundos funcione. ¿Qué veo mucho en terapia? ¿O qué pasa mucho en México? Generalmente los papás, ya sea mamá o papá, como que buscan hacer aliados a los niños. Ve, es que tu mamá ve cómo me trata. No, pero mira tu papá, ve lo que nos hizo. Y no nos damos cuenta que estamos metiendo a los hijos en una relación de pareja que a ellos no les compete, porque mamá siempre será mamá y papá siempre será papá. Por lo tanto, aunque la pareja, digamos que ya llegó al límite y decidió separarse, la mejor manera de afrontarlo y de cuidar la salud mental de los niños es siendo honesto, estableciendo límites claros desde la disciplina positiva y no meterlos en este conflicto, porque las investigaciones nos dicen, es mucho mejor niños que estén con papás separados a que estén en una familia nuclear, digamos, la que todos conocemos y que está muy normalizada, y que viva constantemente violencia, porque cuando lo hacemos de esta forma, ¿qué es lo que pasa? Los niños normalizan estas conductas y tristemente, cuando sean adultos, repiten los peores patrones de los papás. Si bien no somos perfectos y somos humanos y nos vamos a equivocar, el trabajar siempre con respeto y cordialidad desde la pareja que decide separarse y desde el expresar esto a los hijos es importante, porque si no, un apego ansioso se va a vivir en ellos. ¿Que les va a doler porque los duelos duelen, pero es mejor hablar con la verdad y que siempre existe este respeto y colaboración entre padres y que jamás, jamás, de verdad, papás, los que estén escuchando, no involucren a los hijos ni los quieran jalar de aliados. Esta es una situación sumamente tóxica y dañina que estamos haciendo para ellos, ubicando eso que hablábamos ahorita, de los 0 a los 12, es un ámbito indispensable para favorecer su personalidad. Y es mejor hacerlo desde la honestidad, desde la cordialidad y desde el respeto. Aunque la familia no se vaya a desenvolver como pensamos en un inicio, es mejor ser claros, establecer límites y no buscar dejar mal al otro para que mi hijo está conmigo y usarlos como instrumentos. Vaya, no hay que olvidar que son personas y necesitan respeto, amor y que vivan también su proceso de duelo ante la separación de la familia, si así se decide. Fíjate que eso que hablas es muy importante porque si nosotros como padres de familia que no sabemos muy bien
llevar con inteligencia ese proceso de divorcio o separación o pleitos que tenemos con la persona con la que vivimos, y empezamos a meterle a los niños, como dices tú, yo creo que ahí es donde se le generan los traumas y impide que el niño tenga un proceso de vida saludable en cierto sentido, o cómo podemos fomentar su inteligencia emocional sin que le dañe todo eso, esa basura que le mete el papá o la mamá. Mira, te engaña o te engaño o lo vi o no lo quieras, todo eso. ¿Cómo le podemos hacer? Hay una teoría que a mí me encanta que nos habla de los lenguajes de amor, de Chapman. Hay un libro buenísimo, se los recomiendo, y nos dice, nos enseña a ubicar cuál es el lenguaje del amor del otro, porque todos tenemos diferente forma de dar amor, ¿no? Entonces les voy a platicar y vayamos ubicando cuál es nuestro lenguaje y cuál es el de nuestros hijos o de nuestra pareja, ¿no? El primero es el contacto físico. Personas que abrazan mucho, que besan mucho, que apapachan mucho, que así demuestran lo que sienten. El segundo es el tiempo de calidad, es decir, aunque no estemos juntos 24/7, este espacio es nuestro. Dejamos al lado los pendientes del trabajo y realmente disfrutamos la convivencia, porque a todos nos ha pasado. Estamos, pero no estamos porque nuestra mente está, me voy a ir al súper y no entrega el reporte, entonces no lo disfrutamos realmente. Llevamos dos. El tercero son las palabras de afirmación. Decir, qué bien lo hiciste, me encantó verte, gracias por ayudarme, y es la forma en la que lo demostramos. El cuarto tiene que ver con los actos de servicio. Si veo que tienes un problema, yo voy y te ayudo para que veas que ahí estoy presente y que te amo. Y el último, que tienen más generalmente los hombres mexicanos, es el dinero o los regalos. Tal vez ubicar que me puede costar decirte te amo o te quiero, pero pagándote tus clases de baile es la manera en la que te demuestro que te amo. El hablar esto con los hijos, aunque digamos, no, no nos entiende porque son chiquitos, no, sí entienden. No tienes idea, Alma, la cantidad de niños y parejas que he trabajado en terapia, que niños me decían, es que mi papá no me quiere, nunca me dice te amo. ¿Por qué? Porque su lenguaje era las palabras de afirmación. Pero cuando el niño los conoce y me dice, no, Ana, sí me ama, pero es que su lenguaje es el regalo y el dinero, cambia por completo el panorama. Entonces, el poder explicar esto y poder ubicar cómo refleja el amor mi hijo y poderme acercar desde su lenguaje, desde su manera de amar, nos va a llevar a qué? A que tengamos un vínculo más estable y un vínculo más sólido. Y que si bien van a existir problemas, que sepa que va a tener esa figura de protección y de apoyo ante lo que le pase o lo que vaya necesitando en ese momento. Eso creo que es indispensable empezar a hablar, poder tener conversaciones incómodas con los hijos, no porque tuvieron una mala conducta, tal vez decir, tú es que muy mal, sino ver de dónde viene nos ayuda a entender también de pronto muchas cosas y recordar que todos fuimos niños con una necesidad emocional en su momento y eso nos lleva a conectar de una forma más profunda con ellos, porque los hijos te necesitan, papá, requieren ese apoyo, aunque en la adolescencia puede ser complicado, siempre van a requerir ese apoyo y ese amor de tu parte. Límites desde la disciplina positiva. Tenemos que ser firmes, pero no por el hecho de que seamos firmes, tenemos que ser irrespetuosos o tenemos que gritarles o tenemos que buscar la manera de etiquetar, porque las etiquetas, ay, Alma, verás cómo cuesta de pronto trabajar con eso. Recordemos que las etiquetas son para la ropa, no para las personas. El decir, es que eres muy desordenado, es que siempre te equivocas. Es muy diferente a decir, en este caso, fuiste muy desordenado, mi amor, ¿qué pasó? ¿Cómo le hacemos? Ya no estamos juzgando a la persona, sino estamos marcando la conducta. Fíjate que uh, considero que uno de los problemas que estamos teniendo con la sociedad infantil en las escuelas es los miedos que trajeron en la pandemia, que también se acrecentaron los divorcios, la dependencia a los aparatos electrónicos que a lo mejor no hemos sabido ser padres en la actualidad y
como dices, un estímulo-respuesta, le damos un aparato para decirle que le queremos. Entonces, aquí entra la pregunta, ¿cómo podemos cambiar para beneficio de nuestra familia todo ese proceso de dar estímulos y permitir no hacer las reglas pertinentes y permitir que mi hijo pues esté con la tableta en la comida o que no haya la comunicación? Todo es eso que conlleva a la separación y al distanciamiento emocional y, como decías en un principio, al, a la depresión. Dinos otra vez, como un resumen, cómo podemos sacar a estos niños que estuvieron 2 o 3 años con un contexto diferente, en una pandemia, con unos miedos y con una familia que también se divorciaron muchos por lo mismo, de que no se soportaron, no supieron llevar esa comunicación. Entonces, ¿qué consejo les vamos a dar para salir primero, ahorita que ya estamos normalizando nuestra vida, que ya no tenemos miedo a esa pandemia porque estamos vacunados, que ya tenemos otra forma de estar viviendo? Entonces, vamos a decirles a las gentes, a nuestros televidentes, cómo podemos ayudarnos a nuestra familia y mejorar la inteligencia emocional de nuestros hijos en estos procesos. Claro que sí. Punto número uno y el más importante, desde el ejemplo. Imagínate que yo quiero ir a subir, no sé, un cerro, una montaña, y veo que el guía está súper nervioso y estresado, ¿me va a dar confianza? Obvio, ¿no? Y eso pasa muchas veces en las familias, ¿no? A veces el papá dice las reglas y las normas, pero realmente no se aplican. Decimos, no estés con el celular, pero yo estoy atendiendo los correos del trabajo, ¿no? Que es muy importante y necesario establecer acuerdos con ellos, donde obviamente tú como adulto vas a poner la línea, porque no se trata de que exista libertinaje, sino que empecemos a crear acuerdos en común y que esos acuerdos se respeten. Es decir, no sé, vamos a hacer rutina, el niño se levanta, se lava los dientes, se mete a bañar, tiende su cama, yo como papá le hago el desayuno, vamos marcando una pauta para ellos, pero también para nosotros, que sabemos que no siempre se va a poder seguir en el día a día, porque la realidad, uno hace una planeación bien bonita, pero a veces pasan cosas y no se puede llevar a cabo al 100%, pero empezar a trabajarlo desde la dinámica familiar es necesario. Esta parte de los tiempos juntos, el tiempo de calidad, me regreso a los lenguajes del amor, es indispensable que cada uno elija un domingo qué van a comer o qué actividad van a hacer para que como familia empiecen a afianzar esa convivencia y este vínculo familiar, donde no se trata de que yo ponga mis normas, sino que podamos ir conviviendo el uno con el otro. Esto nos ayuda a favorecer la interacción familiar. A manera personal, y con los hijos, ¿cómo podemos favorecer la inteligencia emocional? Uno, desde la alfabetización emocional, el ubicar cómo me siento. Llegan de la escuela, ¿cómo te fue en la escuela, mi amor? Bien, ahí quedó la conversación, ¿no? ¿Y cómo es bien? ¿Quién sabe? Puede haber muchas cosas, pero empezar a dialogar en esto de, ¿y con quién platicaste? ¿Pero cómo te sentiste? ¿Feliz, tranquilo, enojado? Nos va a llevar a que empecemos a ubicarlo desde un punto de vista más favorable y que de casa empecemos a educar, porque la educación tiene que ver con sacar de dentro algo maravilloso que ya está en ti. Y sería como de los principales tips y de los que más nos ayudan y que son muy básicos en el día a día, no nos llevan mucho tiempo y tienen grandes resultados. Asimismo, que al final de hagan una lista de las 3 cosas que más disfrutaron, de acuerdo a la psicología positiva, tiene un impacto grandísimo, porque los problemas te jalan muchas veces, pero al empezar a ubicar, mira, me gustó que conviví con mi amigo, fui por una nieve con mi papá, nos lleva a cambiar ese foco y a ver más posibilidades y no limitaciones. Pues fíjate que se nos está acabando el tiempo y es un placer haber estado contigo esta noche desde México. En México estás, ¿verdad? Así es, sí, en México.
vamos a poner nuestro programa, tus teléfonos, porque yo creo que la gente le interesó mucho tu tema y yo no quiero que sea esta la única vez que charlemos en unos 15 días, a ver si hacemos otro programa y vamos a pedirle al público que nos diga qué tema les gustaría tratar y yo creo que va a ser algo excelente desde acá de Nuevo Laredo y de todo el mundo que te quieran contactar. Les vamos a dar tu teléfono y muchísimas gracias, Ana. Un placer haber estado contigo dialogando y fue una probadita nada más de toda tu experiencia, Así es. conocimiento de lo que es realmente la actualidad, lo que están viviendo las familias y cómo podemos ayudarlas. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Un gusto estar contigo, estar con ustedes y yo encantada de seguir colaborando. Claro, Muchas gracias. vamos a hacer y el público que esté pendiente para que nos diga qué temas les gustaría que tratáramos en la próxima vez que vamos a estar aquí, que probablemente sean unos 15 días, si tenemos una Claro que sí. contigo. Desde México y Nuevo Laredo, unidos en CML Noticias.